Identificación, palabras magistrales del Génesis, número 21. Palabras magistrales del Génesis. Vender barato lo que no tiene precio. Génesis 25, 29 al 34. Cuando yo era chico, escuché una historia muy interesante. Había dos niños que eran muy amigos. Uno era de familia pobre, su padre era borracho y jugador. El otro era rico, su padre era médico, y el chico estaba destinado a ser médico también. Un día ambos muchachos tenían objetos en sus manos. El chico pobre tenía un mazo de barajas, un juego de naipes. El chico rico tenía un juego de fichas de dominó, muy hermoso, hecho de marfil. El chico pobre le dijo al rico que cambiaran regalos. Él tomaría el dominó y su amigo quedaría con los naipes. Así lo hicieron. Y cosa extraña, ese cambio de objetos de juego operó un cambio en la vida de ambos niños. El chico rico se aficionó a las cartas, al juego de naipes, se desvió en la vida, nunca llegó a ser médico y terminó su vida en la cárcel por deudas de juego. El chico pobre aprendió a jugar dominó, desarrolló su mente para las matemáticas, del dominó pasó al ajedrez y llegó a ser campeón en ese interesante juego. Estudió en la universidad y con el tiempo llegó a ser médico. Esta pequeña historia me recuerda a la historia de Jacob y Esaú, los mellizos bíblicos. Esaú era el mayor y estaba destinado a ser el heredero de la familia y el hombre que prolongase la línea santa del Mesías de Israel. Pero a Esaú no le gustaban las cosas espirituales. Le gustaba el campo, la casa, la vida libre y las muchachas del pueblo. En cambio Jacob amaba las cosas espirituales. Un día Jacob estaba haciendo un guiso de lentejas. Pero mejor, leamos la historia magistral en la propia Biblia. Génesis 25, 29 al 34. Dice así, lea usted su Biblia conmigo. Génesis 25, 29 al 34. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom, que significa rojo. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me sirve mi primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú su primogenitura. Esaú es tipo del hombre materialista y profano, del hombre que piensa que tiene una sola vida y quiere vivirla bien, disfrutando de todos los placeres lícitos e ilícitos. El hombre que tiene la filosofía del comamos y bebamos, que mañana moriremos, por un miserable guiso de lentejas, que podrá ser muy sabroso, no digo que no, sobre todo cuando lo prepara mi señora, despreció lo más grande que tenía y que Dios iba a darle, el derecho de primogenitura, que era el derecho a ser el sacerdote espiritual de la familia y el heredero de las promesas del Mesías Salvador. Vendió muy barato algo que no tiene precio. ¿Cuántos hombres andan por la vida siguiendo los pasos de Esaú? Por un poco de dinero, por un poco de licencia, por un poco de placeres materiales, están vendiendo su destino eterno, están malbaratando su alma. Y el diablo, eterno tentador y seductor de los hombres, se frota las manos y dice, este es como Esaú, y este será de los míos en la eternidad. Cristo, mis amigos, no nos ofrece platos de lentejas, no nos ofrece efímeros placeres de la carne, muy sabrosos quizá en su momento, pero que se vuelven perniciosos cuando nos roban la salvación. Cristo nos ofrece vida eterna. ¿Qué es lo que elige usted? ¿Un mazo de naipes o un juego de dominó? ¿Un plato de lentejas o el derecho de ser llamado hijo de Dios? ¿Las cosas de este mundo o las cosas del mundo habitado por venir? Identificación, palabras magistrales del Génesis, número 22. Palabras magistrales del Génesis. Dios aprieta, pero no ahoga. Génesis 28, versículo 15. El joven caminaba por el desierto. En ese momento se sentía el más solitario de los hombres. Había dejado atrás una madre que lloraba,
un padre semiciego que cavilaba cerca del destino y un hermano enojado que había jurado matarlo. Mientras arrastraba sus pies por las arenas y matorrales, era un poco de todo. Era un fugitivo, era un vagabundo, era un peregrino, era un tránsfuga, era un derrotado. Era Jacob, el patriarca, que estaba al comienzo de su formidable carrera. Cuando llegó la noche, cansado del camino, se acostó a dormir. Puso debajo de su cabeza una dura piedra como almohada y cerró los ojos. Esa noche soñó. Soñó que veía una escalera que de la tierra subía hasta el cielo. Por la escalera subían y bajaban ángeles de Dios. En lo alto de la escalera estaba Dios mismo, el Dios de Abraham, su abuelo, el Dios de Isaac, su padre, el Dios suyo también, aunque hasta ese momento Jacob no lo conocía. Y Dios habló y le dijo. Pero mejor leamos la propia palabra de Dios. Está en Génesis 28, verso 15, uno de los versículos magistrales de la Biblia. Génesis 28, verso 15. Dice así: He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que te haya hecho lo que te he dicho. Este, mis amigos, es un versículo magistral, y es una magistral promesa divina. Jacob no era hasta entonces un buen sujeto. Su propio nombre definía su carácter. Jacob, suplantador o engañador. Había mentido a su padre, había engañado a su hermano. Era sórdido, era avaro, era astuto y era comerciante. Pero Dios estaba con él, porque Dios quiere estar, al lado de todos los pecadores de este mundo. Dios habla en sueños y dice: yo estaré contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Desde ese momento en adelante, Dios se pondría al lado de Jacob para ayudarlo en todos sus problemas. Dios nunca va a soltar a Jacob de su mano, y aunque Jacob era medio bribón y cachafaz, Dios quiere bendecirlo. Jacob se pone contento, se da cuenta que Dios existe, que es una persona viviente y que habla y promete. Jacob acepta la protección de la mano de Dios. Lo que Jacob no sabía en ese momento es cuán duro suele apretar la mano de Dios. Dios nunca iba a soltar a Jacob de su mano, pero esa mano no es suave. Y cualquiera que diga que la mano de Dios es suave, blanda, fofa, mimadora, no sabe lo que dice. Ningún personaje de la Biblia o de la historia que llegó a grande dejó de conocer lo duro de la mano de Dios. Porque Dios es un Padre que ama, y porque ama, disciplina y corrige siempre con mano firme y recia. Jacob tuvo que sufrir mucho en las manos de Dios. Sufrió engaños, sufrió pérdidas de dinero, sufrió dolores intensos en lo físico y en lo moral, y sufrió al fin el completo quebrantamiento de su yo personal. Pero Dios cambió a Jacob. Lo cambió por medio de pruebas, por medio de castigos, por medio de largas esperas, por medio de miedos y de angustias. Porque la mano de Dios aprieta, pero no ahoga. Como el médico que aprieta sin piedad el absceso del paciente para hacer salir el pus, así Dios apretó y estrujó el alma de Jacob hasta expurgarlo de todas sus miserias. Jacob no ganó amigos en su vida. Ni aun su mujer amada, Raquel, fue amiga suya. Ninguno de sus hijos, fuera quizá de José, fue amigo de su padre. Jacob fue siempre un hombre solitario, pero tenía un amigo celestial, Dios. Un día, 20 años después del sueño de la escala, Dios le habló de nuevo. Pero el tiempo se ha volado, mis amigos, y lo que Dios le dijo a Jacob la segunda vez es el versículo magistral que comentaremos mañana. Identificación, palabras magistrales del Génesis número 23. Palabras magistrales del Génesis, 20 años después. Génesis 32, 27 al 28. Este mensajito, mis amigos, lleva el mismo título de aquella célebre novela de Alejandro Dumas que hizo las delicias de nuestra adolescencia, 20 años después. Pero no vamos a hablar de los 3 mosqueteros, que eran 4, Athos, Porthos, Aramis y D'Artagnan, sino de Jacob, el patriarca bíblico. Decíamos ayer que la mano de Dios apretó a Jacob, nunca lo soltó.
Siempre estuvo con él, en las malas y en las buenas. Pero la mano de Dios es recia y dura, porque una mano que disciplina, corrige y perfecciona a los que toma por hijos. Han pasado 20 años de aquel sueño de Jacob en el capítulo 29 y de aquella promesa divina. Jacob ha prosperado mucho en la vida. Se ha hecho riquísimo en siervos y siervas, en ganado y en oro y plata. También ha formado una numerosa y turbulenta familia. Tiene 4 mujeres, práctica común en aquellos tiempos bíblicos, y tiene 11 hijos. Jacob tiene razón para darle gracias a Dios. Su vida no ha estado exenta de tribulaciones, pero tiene riquezas, tiene hijos, tiene siervos. Sin embargo, hay una nube por delante en la vida de Jacob. Jacob está regresando a su casa y su hermano Esaú, aquel a quien él engañó un día, viene hacia él con 400 hombres armados. Jacob no tiene a nadie que lo defienda, no tiene soldados, no tiene armas, no tiene ni siquiera coraje. Pero la vieja mano de Dios está ahí con él. En una noche, que es la noche más larga y más grande en la vida de Jacob, este hombre trágico hace cruzar un arroyo a todo lo que tiene y ama en la vida: sus ganados, sus siervos, sus riquezas, sus mujeres y sus hijos. Aún hace cruzar el vado a su mujer amada, Raquel, y a su hijo idolatrado, José. Por fin queda Jacob solo, solo y la noche, solo y su destino, solo y su angustia, solo y sus profundas cavilaciones. Y esa noche Dios se le aparece de nuevo, pero ahora en la forma de un hombre real. Y ese hombre se traba en lucha con Jacob y Jacob con él. La lucha dura toda la noche. Las estrellas giran en sus órbitas de este a oeste. La tierra se ablanda y se enternece. El rocío comienza a brillar en gotitas en las puntas de las hierbas. Cuando ya estaba para rayar el alba, el que lucha con Jacob le dice: déjame, porque raya el alba. Jacob le dice: no te dejaré si no me bendices. Y aquí, mis amigos, viene la palabra magistral. Leamos Génesis 32, 27 y 28. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob había luchado 20 años contra hombres mercaderes tan astutos como él, y había luchado 20 años con Dios, en oración constante y en patéticos clamores de alma. Y ahora Dios, el Dios justo y salvador, lo recompensaba, y le cambiaría el nombre, que era cambiarle el carácter. De Jacob, que significa suplantador y engañador, pasa a ser Israel, que significa príncipe de Dios. La obra que Dios comenzó en Jacob, allá cuando soñó con la escala y los ángeles, la completa ahora, 20 años después, cambiando su mente, su corazón y su voluntad. Pero no lo hace sin hacerle sufrir algo más a Jacob. Antes de romper ese dramático abrazo, el varón de Dios toca el encaje del muslo de Jacob y lo descoyunta. Jacob queda cojo para siempre. Nunca más caminará derecho. Tendrá que usar bordón toda su vida. Pero eso no le importa a Jacob, porque él ahora, desde aquí en adelante, caminará derecho con Dios. Y este caminar es el que verdaderamente vale. ¿Quiere usted caminar derecho con Dios en esta vida? Clame como Jacob. Quizá tenga que sufrir alguna pérdida, algún dolor, algún quiebre, pero el resultado es vida eterna con Cristo. Identificación, palabras magistrales del Génesis 24. Palabras magistrales del Génesis. Aquí viene el soñador. Génesis 37, verso 19. Hondo es el pozo del pasado. ¿No sería mejor decir que es insondable? Esta frase se impone quizá con más fuerza cuando está en juego el pasado del hombre, esa esencia misteriosa que contiene nuestro propio existir, hecha de regocijos naturales y de miseria sobrenatural. Con estas frases, perfectamente literarias, comienza Thomas Mann, Premio Nobel de Literatura,
su libro José y sus hermanos. José es uno de los grandes personajes del Génesis, hijo amado de Jacob, favorito de su padre, escogido de Dios, aborrecido por sus hermanos. Su historia es la de uno que conoce los más profundos abismos, como ser la tumba, la esclavitud y la cárcel, pero surge de todos ellos siempre sonriente, siempre esperanzado, siempre victorioso. José fue el 11º hijo de Jacob y el primero de Raquel, la mujer amada. Era bello, inteligente, alegre, chispeante y soñador. Sobre todo, soñador. Un día soñó que él y sus hermanos ataban manojos de trigo en el campo, y mientras el manojo de José quedaba parado y enhiesto, los manojos de sus hermanos se ponían alrededor del suyo y le rendían homenaje. Después soñó que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a él. Estos sueños fueron bien claros para la interpretación de Jacob y los hermanos de José. Algún día, su padre, su madre y todos sus hermanos serían siervos, o por lo menos protegidos de José. Pasó el tiempo. Cuando José tenía 17 años de edad y estaba en la flor de su adolescencia y vanidad, su padre Jacob lo mandó al campo donde sus hermanos pastoreaban los ganados. Los hermanos lo vieron venir de lejos, y entonces lo aborrecieron aún más que nunca, y decidieron matarlo. Mientras José se acercaba, caminando grácilmente como podría hacerlo una muchacha, sus hermanos dijeron: «He aquí viene el soñador». Y esta es la palabra magistral que hallamos en Génesis 37 al 19. He aquí viene el soñador. Bueno, no es cosa mala ser un soñador. Muchos hombres lo son, también muchas mujeres. Pero hay dos clases de soñadores: los que sueñan sueños absurdos, disparatados, producto de un estómago lleno y un sueño pesado, y los que sueñan sueños proféticos enviados por Dios. De los primeros sueños hay billones y billones, de los segundos unos poquísimos. De paso, en la Biblia se cuentan los sueños de apenas 13 personas, lo cual quiere decir que los sueños verdaderamente proféticos son tan raros como una tortuga con pelo. Pero hay una tercera clase de sueños: los que sueñan personas despiertas, cuando llenan su mente con visiones de un porvenir mejor, o de hazañas venideras, o de cambios sociales en el mundo, o de transformaciones de personas, del mal para el bien. Sueñan sueños de libertad humana, de justicia universal, de paz perpetua y equitativa. Y José era soñador de la segunda clase y de la tercera clase. Soñó sueños en que Dios le anunció su destino. Algún día él, el hermano menor despreciado y aborrecido de sus hermanos, sería el salvador de todos ellos. Y Dios le cumplió sus sueños a José. Cuando el joven, tras muchas luchas y sufrimientos, llegó a ser el primer ministro de Egipto, pudo salvar de la muerte por hambre a su padre y a todos sus hermanos. También soñó sueños de un mundo mejor, un mundo en que hubiera abundancia de trigo para todos, en que hubiera libertad individual, en que la ley y la justicia fueran la misma para todos, y en que la guerra dejara de ser la ocupación favorita de los ambiciosos y violentos. Fueron los sueños de un estadista que posee el sentido de la justicia de Dios, los sueños que necesitan nuestros gobernantes, los sueños que deben sostener y alimentar todos los que aman verdaderamente a la humanidad y desean el bien común para todos. ¿Es usted un soñador, amigo mío? Hay una manera de ver realizados esos sueños buenos, de felicidad, dignidad y prosperidad. Es poniéndose como José en las manos de Dios y aguantar cualquier cosa que la vida traiga hasta que los sueños se realicen. Palabras magistrales del Génesis, número 25. Palabras magistrales del Génesis, lo que está detrás del velo tenue de la realidad pasajera. Génesis 45, verso 8. El título de esta plática es algo largo, lo comprendo, pero a veces hay que emplear nomás muchas palabras para decir cosas que no se pueden decir con pocas, o que si se dijeran con pocas, sonarían prosaicas y deslucidas. Después de todo, la retórica es el arte de engalanar un discurso, hablado o escrito.
Y este título es retórico, pero no es mera retórica, porque la retórica, la mera retórica, es el arte de decir muchas cosas floridas sin significar nada, como lo hacen muchos predicadores y discurseros que andan por ahí. Lo que está detrás del velo tenue de la realidad pasajera es la providencia de Dios. Nosotros los humanos, pobres seres finitos presos en el tiempo, tenemos la tendencia de juzgar toda nuestra existencia por el momento presente, el momento que estamos viviendo, sea este bueno, regular o malo. Pero nuestra vida no es un momento, no es un día de 24 horas, ni una hora de esas 24. Nuestra vida está imbricada, está entretejida consustancialmente en el tiempo y en el espacio. Nuestro organismo físico está relacionado con los átomos de las estrellas, y nuestra vida que transcurre en el tiempo está relacionada con la eternidad, con Dios mismo. Entremos en materia. Hemos estado hablando de José el soñador. José, 11º hijo de Jacob, aborrecido de sus hermanos, fue vendido ignominiosamente por sus hermanos como esclavo. Unos mercaderes sirios lo compraron por monedas de plata y se lo llevaron al país de los faraones, y allá lo vendieron como esclavo a un tipo llamado Potifar. Si fuéramos a juzgar esa acción, que no duró quizá ni media hora, según el criterio humano, que no ve más de lo que tiene delante de las narices y nada percibe de las realidades trascendentes que están detrás del velo, diríamos que esa acción fue una canallada, una felonía de las peores, una sinvergüenzada mayúscula, una perversidad diabólica. Eso, cuando miramos las cosas con estos ojitos miopes que tenemos y con este cerebrito que apenas retiene las 4 operaciones aritméticas, y eso con errores. Pero visto desde el punto de vista de Dios, la venta de José como esclavo era el eslabón de una cadena grandiosa, hecha de tiempo, que culminaría al final con un glorioso día de victoria. Años más tarde de aquella venta, José, ya hecho gobernador de Egipto, con más poder que el faraón, se da el lujo de perdonar a todos sus hermanos y proveerles trigo y caza y salvarlos del hambre y la miseria. Y cuando les recuerda aquel momento cuando lo vendieron, unos 20 años atrás, les dice estas palabras magistrales que leo en Génesis 45:8. Escúchelas. Así pues, dice José, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Quiere decir que aquel momento terrible no era una acción provocada por humanos, era algo planeado, previsto y provisto por Dios. Los hombres eran meros actores de un drama épico. Jugaron una sola escena de una historia en episodios, cuyo autor y director era Dios. No fueron los hermanos de José quienes lo vendieron, fue Dios, usando a los hermanos de José como instrumentos. Y conste que digo instrumentos y no títeres. La muerte de Jesús en la cruz, otro suceso que podríamos calificar de crimen, canallada, perversidad, monstruosidad y muchas cosas más, también fue algo planeado por Dios desde la eternidad. Y la muerte de Jesús en la cruz ha resultado en la salvación eterna de todos nosotros. ¿Qué es lo que está detrás del velo tenue de la realidad pasajera? Dios y su divina providencia. Puede ser que usted, mi amigo, esté sufriendo lo que juzga una canallada, una villanía de las peores. No piense así. Dios debe tener algún plan para usted en este momento, mi amigo, y siempre.